El regalo sospechoso. El ofrecieron protección a la Tierra, los humanos preguntaron, ¿de qué? Libro abierto, una producción de Crónicas Estelares. Si aún no estás suscrito, ¿qué esperas para unirte a las historias más salvajes del universo HFY? Año 2431, órbita terrestre, 13 de agosto. La nave alienígena apareció sin previo aviso, justo sobre la línea ecuatorial, suspendida en el vacío, sin emitir señales de amenaza, sin desplegar armas. Su forma no tenía una geometría clara, parecía fluir como mercurio sólido en el espacio. Medía aproximadamente 20 kilómetros de largo y estaba escoltada por una flotilla de satélites biotecnológicos que se movían como enjambres vivos. Aquí la nave diplomática ZHH Ractum, del Imperio Galliari. Solicitamos audiencia con el Alto Consejo de la Tierra. Venimos a ofrecer protección. La transmisión, simultáneamente traducida en todos los idiomas humanos, llegó a todos los gobiernos, estaciones orbitales y ciudades submarinas. Incluso las CIA distribuidas, con acceso a redes neuronales cuánticas, guardaron silencio por medio segundo, el equivalente a una pausa incómoda entre humanos. En la sala central del Comité de Coordinación Planetaria, en Ginebra, los representantes humanos se miraban perplejos. Desde que la humanidad se había convertido en una civilización interplanetaria, no recibían ofertas desinteresadas. ¿Protección de qué? Murmuró el primer ministro Liu Chen, abanicando con la mano los datos flotantes en su panel táctil de realidad aumentada. ¿De amenazas exteriores? ¿O de ustedes mismos? Preguntó con acidez el comandante Anton Wayase, veterano de las guerras del cinturón de Kuiper, presente como observador militar. Tal vez sea una advertencia disfrazada de diplomacia, dijo la embajadora mexicana, Paola Ortega, con el ceño fruncido. La inteligencia artificial Janus, encargada de recopilar y analizar eventos diplomáticos en la galaxia, arrojó un informe rápido. Análisis histórico. El Imperio Galliari ha ofrecido protección a 14 especies en los últimos 150 años estándar. 11 han perdido autonomía tecnológica. 6 han sido absorbidas culturalmente. 2 fueron militarmente intervenidas por no cooperar. El embajador civil de la Tierra, el Dr. Imran Hossain, entrecerró los ojos. Esto huele a colonia disfrazada. O a ultimátum galáctico. ¿Aceptamos la reunión? Preguntó Janus. Silencio. Luego, la presidenta del Consejo, una mujer escandinava de 92 años que había sobrevivido a 4 crisis globales, sonrió con ironía. Aceptamos. Pero el equipo que vaya, será seleccionado con pinzas. 2 días después, Bahía Espacial Orbital Ragnarok. La delegación humana no era la típica. En lugar de diplomáticos de carrera, se eligió una mezcla inesperada, un historiador militar, una antropóloga de culturas hostiles, un especialista en lenguaje no verbal, y como líder de la misión, el comandante retirado Jericho Madsen, infame por haber sobrevivido a pie durante 3 semanas en Próxima B tras una emboscada alienígena. Madsen bajó la rampa con una sonrisa torcida. Su uniforme no tenía medallas. Llevaba una chaqueta de cuero con un parche que decía, Humanidad, si viniste en son de paz, adelante. Si viniste a joder, trae más naves. Al verlo, el embajador Galliari, una criatura de ojos esféricos y manos con 6 dedos, ladeó la cabeza. Su voz, amplificada por traductores semánticos, sonó melódica y peligrosa. Los saludamos en nombre de la paz. Venimos a ofrecerles protección. Hay fuerzas antiguas despertando en los bordes de la galaxia. Necesitan aliados fuertes. Necesitan orden. Madsen ni siquiera parpadeó. Se acercó al alienígena, se inclinó ligeramente como quien examina un artefacto interesante, y con tono relajado preguntó, ¿y qué les hace pensar que necesitamos protección? Vuestra especie es joven, frágil, emocional. Han sobrevivido por suerte, no por fuerza. No pueden imaginar lo que está más allá del velo oscuro. Nos han subestimado antes. Pregúntale a los etrellanos, respondió Madsen, cruzándose de brazos. Los Galliari parecían desconcertados por la falta de miedo. Estaban acostumbrados a que otras especies temblaran ante su flota, ante su diplomacia amistosa. Pero estos humanos, sonreían. No con arrogancia, sino con una extraña calma. Les daremos tiempo para decidir. Pero recuerden, lo que viene, no puede ser detenido. Ni nosotros, dijo Madsen, con una sonrisa gélida. Cuando regresaron a la Tierra, Madsen convocó al consejo y dijo solo una frase. No vienen a protegernos. Vienen a encadenarnos,
antes de que aprendamos a romper los grilletes galácticos. Y en lo más profundo de la galaxia, algo ancestral comenzaba a moverse, tal vez por miedo, o por hambre. El precio de la paz. Base orbital militar Hércules, órbita de Marte. El informe de la delegación fue recibido con inquietud por el alto mando terrestre. El comandante Jericho Madsen, aún cubierto del polvo atmosférico de la nave Galliari, dejó caer sobre la mesa un pequeño disco de datos. Grabaciones sin cifrar de lo que llaman protección. Colonias destruidas, líderes reemplazados, tecnología desmantelada. Esto no es diplomacia. Es control. El almirante Yu, jefe de la flota de defensa solar, entrecerró los ojos mientras proyectaba las imágenes. Una ciudad entera en Tau Ceti 4 había sido borrada, con los sobrevivientes reubicados bajo supervisión Galliari. Los niños, reeducados. Las armas, destruidas. Esto es una ocupación preventiva, dijo con frialdad. Como si le dispararas a alguien porque crees que algún día podría empuñar un cuchillo. O porque tiene el potencial de hacerlo, añadió Madsen. Planeta Eridani 3, sede Galliari. Mientras tanto, en el cuartel diplomático de los Galliari, el embajador Sutal reportaba al Consejo Estelar. El holograma de su superior, una figura serpentina de ojos dorados, flotaba sobre una piscina de niebla luminosa. ¿Los humanos aceptaron nuestra protección? No, la rechazaron con cortesía. Pero su tono era claro. No tienen miedo. Y eso los hace peligrosos. ¿Han olvidado lo que sucedió con los Carax? Gruñó la figura serpiente. Los Carax eran impulsivos. Los humanos son algo diferente. Son conscientes del peligro, y aún así, avanzan. Entonces, elimínalos. Ahora, antes de que el resto de la galaxia descubra lo que son capaces de hacer. Consejo Terrestre, sede de Berlín unificado. El Consejo Planetario se reunió de urgencia. Los líderes civiles, militares y científicos debatían furiosamente. La palabra clave flotaba en cada conversación: disuasión. ¿Y si es verdad? Preguntó la presidenta noruega. ¿Y si hay algo realmente letal ahí fuera? Entonces deberíamos preparar nuestras defensas, no entregar nuestra soberanía, respondió la científica de armamento orbital, doctora Imani Sarfo. ¿Y si podemos ganar tiempo? Preguntó el embajador Hossain. ¿Negociar con quienes invaden por precaución? Ya lo intentamos en el siglo XXI. ¿Recuerdan cómo terminó eso? Silencio. Nadie respondió. La decisión. Esa noche, se aprobó la Operación Génesis, un plan secreto para reactivar los programas de tecnología prohibida, terraformación armada, biocódigos bélicos y armamento psicotrónico. En palabras simples, si el enemigo venía en nombre de la paz, los humanos responderían con un puño cargado de ciencia, furia, y algo más antiguo, voluntad de resistir. El mensaje. Al día siguiente, el gobierno de la Tierra transmitió una respuesta formal al Imperio Galliari. Agradecemos su oferta de protección. La humanidad declina cortésmente. Estamos más seguros confiando en nuestra propia historia que en sus garantías. Los Galliari no respondieron de inmediato. Pero todos sabían lo que eso significaba. Esa misma noche, en una base secreta bajo la Antártida, un contenedor fue abierto. Dentro, descansaba una figura encerrada en criogenia, con un número grabado en el pecho, Proyecto Víctor 9. Madsen lo observó desde el otro lado del cristal. Sus palabras no eran parte del protocolo oficial, pero todos las oyeron. Si van a intentar protegernos, más les vale rezar por sí mismos. Y en los rincones oscuros del cosmos, los ecos de esa declaración empezaron a sembrar miedo en las especies que creían dominar la galaxia. El juicio de las estrellas, historia de Libro abierto, una historia de crónicas estelares. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque después de este capítulo, entenderás por qué los humanos no necesitan que los cuiden, y por qué ofrecerles protección puede ser el peor error diplomático de la galaxia. Sistema Estelar Burkaan, sede del Consejo Galáctico de Seguridad. La gran cámara del Consejo, suspendida sobre el núcleo de una estrella artificial, estaba en silencio. 103 delegaciones de especies avanzadas asistían a una sesión de emergencia. En el centro flotaba un texto en rojo. Punto único. Evaluación del comportamiento de la especie Homo sapiens tras rechazar la protección del Imperio Galliari. El embajador Galliari se adelantó. Su cuerpo parecía un abanico de placas metálicas cubiertas por una membrana translúcida. El rechazo de la Tierra constituye una señal de insubordinación peligrosa.
La humanidad se niega a acatar los protocolos galácticos de estabilización civil. Siguen expandiendo su flota, desarrollando tecnología armada, ¿y no vamos a intervenir? Los murmullos crecieron. Algunas delegaciones asentían. Otras parecían incómodas. Piden respeto, continuó el embajador. Pero no dan garantías. Piden paz, sin control. En ese momento, la entrada principal se abrió. La embajadora humana, doctora Elena Suárez, ingresó sola. Sin escolta. Sin armas. Sin miedo. Elena Suárez, representante del Terran Concordato. Con paso firme y controlado, Elena caminó hacia el centro de la cámara. Vestía un traje gris sin insignias. No sonrió. No saludó. Solo alzó la voz con serenidad. La Tierra agradece la preocupación del Consejo, pero rechaza categóricamente cualquier intento de etiquetar nuestra autonomía como amenaza. El embajador Galiari siseó. Entonces explíquenos, ¿por qué se niegan a ser protegidos? Elena se giró y señaló el holograma central. Con un gesto, pidió reproducir los archivos históricos. En el aire flotaron imágenes: Hiroshima, pandemias globales, guerras civiles, extinción masiva, y después, reconstrucción, exploración estelar, contacto pacífico, innovación. Porque ya lo fuimos, dijo Elena. Ya fuimos débiles. Ya fuimos víctimas. Y sobrevivimos sin su ayuda. El argumento humano. Nunca iniciamos guerras interplanetarias. No hemos colonizado mundos habitados por otras especies. Hemos respondido únicamente ante amenazas directas o encubiertas. Compartimos tecnología, medicina y diplomacia con decenas de mundos menores. ¿Dónde está la amenaza?, preguntó Elena. ¿En nuestros genes? ¿O en su temor a que nadie nos controle? Silencio. El giro inesperado. Desde una esquina de la sala, un diplomático Volcaran, una especie cristalina de pensamiento colectivo, se levantó. No temo a los humanos, temo a lo que representan. ¿Y qué es eso?, preguntó Elena. La posibilidad de que el universo ya no pertenezca a los antiguos, sino a los que se niegan a inclinar la cabeza. Resultado de la sesión. El Consejo votó. Por mayoría, la humanidad no sería sancionada, ni intervenida, ni vigilada. Pero la tensión creció, porque en el archivo del Consejo quedó una frase registrada para siempre. La especie Homo sapiens representa una variable no alineada, altamente adaptable, potencialmente incontrolable. Y en una transmisión privada interceptada desde el sector oscuro de la galaxia, una voz distorsionada dijo: entonces activamos el plan. Si no quieren protección, verán lo que significa enfrentar lo que viene. El enemigo sin rostro. Libro abierto. Crónicas Estelares presenta el capítulo más oscuro hasta ahora. Suscríbete si aún no lo haces. La humanidad ya no solo enfrenta amenazas diplomáticas, sino horrores que no tienen nombre, rostro ni compasión. Sector profundo YH Tracal, civilización Dranti. La alarma interdimensional se activó por primera vez en milenios. Los Dranti, una especie hipersensible a las distorsiones del vacío, sintieron la presencia de algo que no debería existir. No emite luz, ni sombra, dijo la archisensora Betal. Es como un error en la realidad. El Consejo Dranti envió un mensaje codificado: entidad sin patrón detectable. Se dirige al sistema Sol. Recomendamos aislamiento inmediato. Base secreta subterránea Hades, Cordillera Andina. Víctor 9 fue descongelado bajo cuarentena total. Rodeado por campos de contención cuántica, su cuerpo humanoide estaba inerte, pero su conciencia se sincronizaba con la red defensiva planetaria. ¿Sabes quién eres?, preguntó el doctor Takeda. Sé por qué existo, respondió Víctor, sin mover los labios. Su voz reverberaba por los sistemas. Su energía afectaba los relojes gravitacionales. Cada pulso de su mente alteraba las leyes locales. Jericho Madsen lo observaba desde detrás de un vidrio blindado. Nunca fuiste una amenaza. Fuiste una apuesta. Hoy, es el día del juicio. El fenómeno se acerca. En la frontera del sistema solar, la cosa llegó. No era una nave. No era vida. Era ausencia. Absorbía toda señal. Las ondas no rebotaban. Las ondas que lo tocaban dejaban de existir. Pero una, antes de desaparecer, logró enviar un fragmento de datos. No tiene interior. No tiene exterior. No obedece la causalidad. Y sin embargo,
sabe que estamos aquí. Consejo Galáctico, reacciones divididas. ¿Esto es lo que la Tierra atrajo?, gritó un embajador. No, esto es lo que intentaban evitar que la humanidad conociera, dijo el delegado Itari. Activaron a Víctor 9. ¿Están locos? ¿O desesperados? ¿O decididos? ¿O ambas cosas? Despliegue táctico, flota solar. Miles de unidades se desplegaron. Pero no para atacar. Para observar. Porque nadie más que Víctor podía enfrentarlo. Flotando solo en el vacío, avanzó hacia el abismo. Su cuerpo brillaba como si el universo luchara por definirlo. Cuando la entidad lo notó, se detuvo. Y por primera vez, reaccionó. Encuentro. Víctor no usó armas. No gritó. Solo se quedó en silencio. Y luego, habló en frecuencias que ninguna especie había oído. Te veo. Y no te temo. Has venido a consumir. Yo fui creado para resistir. Y si quieres entender lo que somos, adelante. La entidad intentó absorberlo. Pero algo dentro de Víctor, un fragmento de humanidad, de caos, de recuerdo, se volvió incomible. La entidad retrocedió. Se contrajo. Por miedo. El fenómeno no desapareció. Pero se replegó. Como un animal que reconoce a otro depredador. Y desde la Tierra, se emitió un solo mensaje al resto de la galaxia. Ya enfrentamos al enemigo sin rostro. Y aún estamos de pie. ¿Entienden ahora por qué no aceptamos protección? No vinimos a pedir permiso. Órbita de Neptuno, plataforma de defensa móvil Leviatán 3. Desde las profundidades del sistema solar, la humanidad organizó su contraestrategia. Las naves no se desplegaron como una flota clásica. Se posicionaron como piezas de ajedrez cuántico, anticipando movimientos que nadie más comprendía. Y al frente, sin escudos, sin armas visibles. Víctor 9. ¿Está esperando?, preguntó una teniente joven. Jericho Madsen, observando desde el puente de mando, respondió. No. Está calculando cuántas formas existen de resistir al infinito. Entidad hostil, segunda interacción. La cosa regresó. Esta vez, no era curiosidad. Era intención. Se expandió como una tormenta sin frontera, envolviendo sondas, doblando la luz, torciendo las trayectorias gravitacionales de los planetas menores. Pero al llegar a Víctor 9, el vacío se detuvo. No por límite físico, sino por voluntad. Define, origen, dijo Víctor. La entidad no respondió con palabras. Pero en su núcleo se formaron figuras, planetas muertos, galaxias consumidas, recuerdos robados de miles de especies. Define, propósito, insistió Víctor. La respuesta fue una imagen, la Tierra, silenciada. Entonces, no viniste a hablar. Viniste a borrar. Y eso, para los humanos, era todo lo que se necesitaba para responder. Protocolo Thanatos, activado. Por primera vez en su historia, la humanidad utilizó sus arcas de supervivencia total. Códigos sellados desde la era de la guerra fractal fueron introducidos. Orbitales enteros se transformaron en plataformas de conversión. No para destruir, sino para redefinir la frontera de lo posible. Víctor 9, intervención total. El ser humano fusionado con IA extendió su campo de realidad modificada. Donde la entidad deformaba espacio-tiempo, Víctor lo reescribía. Las leyes físicas se volvieron opinables. La entropía se redujo. Y por primera vez, el enemigo sin rostro experimentó resistencia a nivel conceptual. No vinimos a pedir permiso. Vinimos a vivir. Y si vivir te parece una amenaza, prepárate para conocer el significado de la palabra humanidad. Punto. Transmisión a la galaxia. En señal abierta, la humanidad emitió el mensaje más simple y más temido. No atacamos. Solo dejamos claro que, si nos buscan, nos van a encontrar. El Consejo Galáctico no respondió, porque no sabían cómo enfrentar lo que acababan de presenciar. Epílogo del capítulo. La entidad retrocedió. No destruida, pero herida. No en estructura, sino en convicción. Y la galaxia entera, por primera vez, empezó a preguntarse si los humanos habían sido alguna vez los protegidos. Y aún preguntan por qué no necesitamos protección. Sistema solar, silencio tras la tormenta. La entidad sin rostro se había desvanecido. Nadie supo si fue destruida, repelida o simplemente, convencida de que no valía la pena continuar.
Víctor 9 flotaba en quietud. Su cuerpo irradiaba ecos cuánticos, pero su conciencia estaba en reposo. Lo que había hecho no se podía explicar con ciencia convencional. Porque no fue tecnología. Fue intención humana manifestada a escala universal. Consejo Galáctico, sesión cerrada. Los representantes de más de 100 especies se reunieron en privado. Algunos propusieron un pacto de no intervención con la humanidad. Otros, más pragmáticos, sugirieron alianzas inmediatas. Nadie habló de castigos. Nadie volvió a usar la palabra protección. ¿Quién protegería a los que no conocen el miedo? Preguntó un anciano silinar. Peor aún, respondió otro. ¿Quién se atrevería a proteger a quienes ya no lo necesitan? Transmisión humana final. Desde la órbita terrestre, Elena Suárez transmitió una última declaración. No buscamos guerra. Nunca la buscamos. Pero cada vez que alguien nos ofrece una cadena envuelta como regalo, respondemos igual. No somos perfectos. Pero no nacimos para obedecer. Nacimos para aprender. Para resistir. Para proteger lo que somos. ¿Querían saber por qué rechazamos su protección? Porque cuando el universo se derrumba, los humanos no corren, se levantan. Víctor 9, último archivo. Su memoria interna registró una sola frase antes de entrar en estado de reposo permanente. No fui creado para destruir. Fui creado para recordarles lo que significa ser humano. Y para recordarle al universo, que la Tierra no necesita defensores. Ella los crea. Epílogo. La historia fue archivada, estudiada, temida, pero jamás olvidada. Y cada vez que una especie nueva era aceptada en el Consejo Galáctico, se les mostraba un único archivo obligatorio. Caso Sol, la especie que preguntó, ¿de qué? Y tras verlo, todos entendían lo mismo. Nunca subestimes a quien ha aprendido a protegerse a sí mismo. Fin de la historia.